Amén. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Amén. Si usted lo cree, déle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de señores. Aleluya. Somos el Centro Cristiano Embajadores de Cristo y este es el domingo de poder y de gloria. Aleluya. De una vez vamos al punto. Vaya conmigo en su Biblia, por favor, al libro de Romanos. Romanos, capítulo 12. Ya llegó a Romanos 12. Vaya por favor conmigo al versículo 17. Romanos 12, 17. Mi hermano, este tema nos alcanza a todos. ¿Lo tiene? Mire lo que dice allí. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino que dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y dice el versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a esa palabra fiel y digna de ser recibida por todos los que estamos aquí? Mi hermano, el apóstol Pablo aquí nos está enseñando que como cristianos nos harán daño. Y muchas veces de manera injusta. ¿Cuántos han sido atacados, calumniados? ¿Cuántas personas te han hecho mal injustamente? Levante la mano. Yo creo que todos aquí, ¿verdad? Y cuando eso pasa, la tendencia humana es querer vengarte, ¿sí o no? Cuando alguien te hace daño, tú quieres el ojo por ojo y el diente por diente. Tú quieres que la persona pague por lo que te hizo. Y mi hermano, pero la Biblia nos enseña otra cosa. Vaya conmigo a Mateo 5:44. Mateo 5:44, ¿lo tiene? Jesús hablando, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid al que os maldicen, haced bien al que os aborrecen y orad por lo que os ultrajan y os persiguen. Mi hermano, Jesús nos está diciendo que nosotros debemos hacerle el bien al que nos hace mal. ¿A cuánto les gusta eso? ¿Cuántos creen que es fácil amar al que te odia? Hacerle bien al que te aborrece, orar por lo que te persiguen. Que tú le lleves un supermercado a ese vecino que te hizo tanto daño. Que tú bendigas a ese compañero de trabajo que fue a indisponerte con el jefe. Que tú le hagas bien a esa persona que tú sabes que te odia, que te desea mal. Mi hermano, es fácil decirlo, pero que es duro practicarlo, ¿sí o no? Difícil. Pero mi hermano, la Biblia nos enseña a ti y a mí, ese es el tema de hoy, que nosotros no solo debemos perdonarlo,
sino que debemos hacerle el bien. ¿A cuándo le gusta esa? ¿Ve que nadie dice amén ahí? Porque todos queremos que el que la haga, la pague. Queremos ojo por ojo. Si me la hace, me la paga. Y esa es la tendencia humana, la del hombre común y corriente. No quiere que el enemigo se salga con la suya. Y nos angustiamos, nos frustramos, nos molestamos cuando vemos que el que nos hace daño anda por ahí tranquilo y no le pasa nada, ningún carro lo atropella. Porque queremos que le pase algo malo también, ¿sí o no? Al que te hizo daño. Pero mi hermano, no funciona así. No funciona así. Y sabe, mi hermano, que ese mandato de Dios es más fuerte. El motivo por el cual Dios nos pide que lo hagamos es más fuerte que el mandato mismo. Porque Dios dice que cuando amamos al que nos hace daño, hacemos el bien a él o a ella, seremos verdaderamente hijos de Dios. Así que dile al que tienes al lado, si quieres ser hijo de Dios, tienes que hacer el bien a tus enemigos. Díselo. Así que, y mi hermano, todos tenemos enemigos. Algunos conocidos, otros desconocidos. Pero todos tenemos enemigos, perdón. Siempre hay alguien que no gusta de ti. Siempre hay alguien que desea hacerte daño y a veces está gratis. Hay gente que tú no les has hecho nada, pero tú no le caes bien, pues. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo que dice la gente? No somos moneditas para caerle bien a todos. Y mi hermano, eso es parte de la vida del ser humano. Habrá gente que no guste de ti, pues. ¿Por qué? Simplemente no me cae bien, pues. Y listo. Bueno, la Biblia dice que a esa gente tú tienes que hacerle el bien. ¿A quién le gusta eso? Levante la mano. Nadie le gusta eso. Mi hermano, tú quieres darle jabatazos, si pudiera. Pero mi hermano, la Biblia nos enseña que aún nuestro Padre Celestial hace eso. La Biblia dice que Él da su sol. ¿Cuántos saben que el sol es de Dios? La Biblia dice que Él da su sol a buenos y malos y da su lluvia a justos e injustos. Mi hermano, hay gente que necesita la lluvia, muchos de ellos para sembrar alimentos que nos sirven para abastecer nuestra despensa, ¿sí o no? Pero hay otros que usan la misma lluvia para sembrar cocaína, para sembrar marihuana, para sembrar cosas que dañan el organismo humano. Y la Biblia dice que Él da sol y lluvia a buenos y malos. Es decir, el Dios que tenemos es bueno aún con aquellos que lo aborrecen, que no creen en Él, que abiertamente dicen que no creen en Él. Dios es bueno con ellos. Les da alimento todos los días, porque la Biblia dice que si los pájaros comen, ¿cuánto más su creación? Y mi hermano, no todo el ser humano es bueno. Sin embargo, tenemos un Dios que suple. Aun cuando tú no seas de su redil, Él tiene cosas buenas para ti. Por eso, Dios fue el primer ejemplo de que debemos amar a nuestros enemigos. Sé que no es fácil. Sé que hay gente que te ha hecho daño, pero daño de verdad. Hay gente que que ha jugado con el sostén de tu casa, que va donde tu jefe a hablar mal de ti para que te voten, te suspendan, te manden memos, te regañen públicamente y muchas veces mintiendo, solo para hacerte daño, porque o quiere tu puesto, quiere el salario que tú tienes y te indisponen. Eso existe, mi hermano, en todos lados. Pero la Biblia dice que aún sabiéndolo, porque hay gente que lo hace, hay gente que son buenas haciéndolo a escondidas,
Pero tú aún sabiendo la persona que te hace daño, la Biblia nos obliga, porque no es una opción. Dios no nos lo dejó ahí como que es algo que tú puedas decidir hacer o no. Es un mandato de Dios que hagamos bien a la gente que sabemos que nos cae, a la cual no le caemos bien. Dice, no pagues mal con mal. Hermano, eso no es un dicho que es mundano. El dicho mundano es que me la hace, me la paga. Como tú vienes, yo voy. ¿No has escuchado eso? Lo que traes, llevas. Son dichos mundanos. Pero el dicho cristiano es, no hagas mal por mal. Eso no saca amenes, tranquilo. Tranquilo, eso no saca amenes. No saca amenes. Y eso lo sabemos. Pero Dios es bueno. Vaya conmigo a Hechos 14, 17. Hechos 14, 17. ¿Lo tiene? Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Ese es el Dios que tenemos. Nos da sustento aunque no lo merezcamos. Nos da cosas buenas aun cuando no nos las hemos ganado. Así es de bueno el Dios que tenemos. Por eso este mandamiento no es una opción. Si dices que eres cristiano, tú tienes que cumplir con este mandamiento. Tú tienes que hacer bien, procurar el bien al que te hace daño. No es justo, no, ¿quién dice que lo es? No es justo. Pero es lo que Dios dice que debemos hacer nosotros si dices que eres cristiano. Si tú crees en el ojo por ojo y diente por diente, entonces no eres seguidor de Cristo, eres otra cosa. Ay, ay, ay. Porque, mi hermano, todos tenemos un sentido de justicia. Todo ser humano tiene un sentido de justicia. Queremos que al que haga mal le vaya mal. Y queremos que al que hace bien le vaya bien, ¿sí o no? Es un sentido de justicia. Y queremos que tanto el mal como el bien sea proporcional. Si yo hago mucho bien, quiero que el bien regrese a mí de la misma manera en que yo lo doy. Y si alguien hace mal, quiere que pagues en proporción a lo que hiciste. Por eso son las leyes. Las leyes están hechas para eso, para darte en proporción a lo que tú haces el castigo correspondiente. Por eso las penas de homicidio no son las mismas penas del hurto, por poner un ejemplo. Porque tú pagas en proporción a lo que hiciste. Pero espiritualmente hablando no funciona así. Dios quiere que tú perdones y que hagas el bien al que mate a un hijo tuyo, perdóneme por lo tan drástico, al que te roba la cartera. Para Dios es lo mismo. No hay diferencia para Dios entre uno y otro. A ambos tú tienes que hacerles el bien. Levanta la mano al que le gusta eso. Entonces esta pedida que es para ti. Esto es para ti entonces. ¿Amén o no amén? Porque el que te roba la cartera, si tú le puedes dar un batazo, se lo das y ya, paga. Pero el que te mata, el que te hace un daño, que te partan un brazo, queda sin un brazo, sin una pierna. Y yo tengo que amarlo y hacer el supermercado a ese infeliz. ¿Verdad que no es fácil? Pero Dios dice, no me interesa. No me interesa como tú lo ves. Tú tienes, si dices que eres cristiano, tú tienes que hacerlo como yo te digo, dice Dios. Tú tienes que amar al que te hace daño. Y no solo amarlo. ¿Ve que él solo saca amenes? Ay, ay, ay. Mi hermano, no solo debes amarlo, debes hacerle el bien. Llevar al supermercado a ese enemigo tuyo. ¿A cuánto le gusta esa?
Ok. Porque, repito, es fácil decirlo, difícil aplicarlo. Ok. ¿Cómo podemos hacerlo y estar tranquilos? ¿Cuántos quieren saber cómo podemos hacer eso? Mi hermano, que tú puedas hacerle bien a alguien sin que te duela. ¿Ah? Que tú le puedas dar una comida y tú digas, oh, me hubiera gustado echarle veneno para que se muriera, pero ni modo pues. Que tú puedas hacerle bien a un enemigo y hacerlo con amor. ¿Cuántos quieren saber cómo se hace eso? Claro, esto es importante que tú lo sepas porque vivimos con gente enemiga que tú no conoces. Mi hermano, tú puedes tener enemigos cerca de ti, no lo sabes. Hay gente que no gusta de ti y están cerca, más cerca de lo que crees. Y no lo sabes. Por eso, el corazón del cristiano debe hacer diferencias. Y mi hermano, tranquilo, yo sé que eso no es fácil. Yo sé que amar a enemigos, eso no es fácil. ¿Cómo tú puedes amar al que fue a hablar mal de ti y te botaron de tu trabajo y el ingreso de tu familia lo perdiste por alguien que fue a hablar mal de ti? ¿A quién le gusta eso? ¿Cómo yo puedo amar a alguien así? Pero la Biblia nos enseña, o yo extraje de este pasaje, la manera en que podemos hacer bien y vivir en paz. Número 1, y esto es bueno que empecemos por aquí. ¿Cuál es el remedio bíblico para hacer el bien a tus enemigos, al que te odia, al que quiere el mal para ti y tu familia? ¿Cuáles son los remedios? Número 1, el primer punto. Tú y yo tenemos que recordar lo que éramos antes de venir a los pies de Cristo. Si tú siempre recuerdas lo que eras antes de venir a Cristo, no podrás reclamar. Me explico. Lo que hemos venido a los pies del Señor sabíamos y todavía sabemos que somos pecadores, ¿sí o no? Somos pecadores. Por eso venimos a Cristo, porque entendemos que somos pecadores y buscamos que Él nos dé su gracia porque somos merecedores del infierno. ¿Cuántos saben que eso es así? Algunos como que no contestaron, como que no sabían. Sí, mi hermano, nosotros éramos merecedores del infierno. Venimos a Cristo y Él nos salva por gracia y por fe en Él. Pero éramos merecedores del infierno. Por eso, tú debes, cuando tú piensas en el mal que tu enemigo te hizo, tú debes pensar que tú no estás muy lejos de él o de ella. Porque le pedimos a Dios misericordia para que perdonara nuestros pecados y decidimos cambiar nuestra vida para hacerla agradable a Él, ¿sí o no? Así que cuando alguien te hace daño y tú quieras hacerte la víctima, debes recordar que tú también eras parte de gente que iba para el infierno. Si empezamos por ahí, estaremos bien. Sí, hay gente que te hace daño. Hay gente que te ha indispuesto sin que tú le hayas hecho nada. Hay gente que ha hablado mal de ti. Hay gente que te ha decepcionado como persona. Claro que sí. Gente que tú le has hecho bien todo el tiempo. Que tú has querido lo mejor para él o para ella. Y en un momento dado te decepcionan. Mi hermano, eso es parte de la vida. Eso es parte de la vida. Es parte de la vida saber que hay gente que aunque no lo merezcas, que aunque no sea cierto, hablarán mal de ti. Eso pasa en todos lados, mi hermano. Si no te ha pasado, gloria a Dios, tienes mucha suerte. Pero mi hermano, que la gente hable mal de ti
sin merecerlo, eso abunda, eso es parte del mundo allá afuera. En todos los ámbitos, si tú eres comerciante y tienes un negocio, alguien hablará mal de ti para que la gente no vaya a comprar donde tú vendes. Porque son prácticas diabólicas comerciales. El enemigo te va a tirar tierra para que la gente no vaya donde ti, que vayan donde ellos. Eso forma parte del mundo. Tenemos que estar preparados para eso. Nadie va a hablar bien de ti si es tu competencia, salvo que seas cristiano. Porque mi hermano, estamos allá afuera, hay un mundo de cemento. Cada quien sobrevive a su manera. Busca la manera de ellos a vivir bien a costa del otro. Eso es parte de la vida allá afuera. Por eso, amados, este mandato que nos dejó Dios, duro de cumplir, usted no sabe la bendición que eso representa para cada uno de nosotros. Mi hermano, la Biblia dice que cuando tú haces eso, ascuas de fuego pones sobre la cabeza de aquel o de aquella. Cuando tú le haces bien a alguien que te hace mal, no sabrá qué hacer contigo. O sea, ¿cómo meter al supermercado si yo hablé mal de él para que lo votaran? ¿Quién entiende eso? Pero la Biblia da a entender que no dormirá tranquilo alguien que recibe bien cuando ha hecho mal. Eso es lo que la Biblia da a entender. Palabra más, palabra menos. Y tranquilo, la Biblia dice, deja la ira. Deja que la ira, dale lugar a la ira de Dios. Él pagará. La venganza es mía, yo pagaré, dice Dios. Porque no es que la persona se va a salir con la suya. Ojo, también déjame aclararte eso. Porque no es que tú vas a amar al que te hace daño y eso va a quedar así, no. Dios dice, la venganza es mía, déjame eso a mí. Tú hazle el bien. La venganza, yo me encargo de la venganza, déjamelo a mí. Y a mí me encanta eso. Pero la primera es reconocer que también somos pecadores y también merecíamos el infierno. Si tú te quejas de alguien que te ha hecho mal, busca el espejo más cercano y mírate en él. Y te darás cuenta que tú también merecías el infierno. Y por la gracia de Dios que perdonó tus pecados, estás bien con él. Pero hay un segundo punto. Y este es el que me gusta. Y es el que tú y yo debemos aplicar. Por favor, si tú te vas con esta para tu casa, yo habré cumplido con mi trabajo esta tarde. Número 2. Debes tener fe. Debes tener fe. Déjame repetirlo de nuevo. Tú debes tener fe en la justicia de Dios. Debes tener fe que Dios hará justicia. Que no se va a quedar así lo que te hicieron. Tal vez no ocurra al día siguiente. Tal vez no ocurra en 6 meses. Tal vez no ocurra en 1 año, ni en 2, ni en 3. Pero te aseguro, ¿por qué te aseguro? Porque así dice la Biblia, que Dios hará justicia contigo. Y tú debes tener fe de que eso será así. No, pastor, yo quiero darle el batazo yo misma, yo se lo quiero dar para sentirme bien. Porque eso es lo que la persona natural quiere hacer. Ellos quieren cobrarse la venganza ellos mismos. Ellos no quieren que nadie lo haga por ti. Yo me quiero vengar de ese desgraciado. Ese es el ser humano normal, común y corriente. Pero Dios dice no. Dice, yo pagaré. La venganza es mía, dice el Señor. Y me gusta la frase, y me gusta cuando la Biblia dice, deja lugar para la ira de Dios. Es decir, dale chance a Dios que haga el trabajo por ti.
No lo hagas tú. Deja lugar a la ira de Dios. Porque Dios dice, tranquilo, yo me encargaré de él. Y la Biblia está llena de ejemplos de eso. De gente que hizo daño, pensó que nada les iba a pasar, y en cuando menos esperaban, ¡pum!, vino la respuesta de Dios. Mi hermano, y la respuesta de Dios es buena, buena. Cuando Dios trae el pago viene completo. Mi hermano, Dios tiene buena memoria. Por eso es que Él nos dice, tranquilo, te hicieron mal, yo lo sé. Déjame la venganza a mí. Tú hazle el bien, hazle bien. Porque la venganza me la voy a cobrar yo cuando llegue el momento. ¿A cuándo le gusta eso? Yo sé que muchos quisieran hacer un trueque. No, dame chance a mí, Dios, dame chance a mí. Dame chance a mí para meterle un batazo a ese desgraciado. Por lo que me hizo. Perdí mi trabajo por él. Ahora mis hijos no pueden comer bien por culpa de ese tipo o de esa tipa que habló mal de mí, me botaron. Ahora mis hijos tengo que ver cómo hago para que coman. Y tú me dices a mí que tú vas a pagarlo por mí. Yo soy el que quiere dar el batazo. Esa es la tendencia del ser humano normal. Pero no, mi hermano, no. Eso no es lo que nos enseña la Biblia. Y te voy a decir por qué. Si tú tomas la justicia por tu mano, que es la tendencia natural del ser humano cuando ha sido afectado, ha sido dañado, le han hecho mal, han hablado mal de ti, etcétera, no le estarás dando lugar a la ira de Dios como Él te lo pide. Estarás tomando una justicia por tu mano. ¿Y saben qué se convierte en eso cuando tú lo haces por tu mano? Te conviertes en un impío. Te conviertes en una persona incrédula. Porque no estás creyendo lo que Dios dice en cuanto a su justicia. La estás tomando tú. Estás prefiriendo tu justicia que la justicia de Dios. Y eso te hace incrédulo. Yo espero que tú salgas por esa puerta entendiendo lo que estoy hablando aquí hoy. En cuanto a tus enemigos. Si tú tomas la justicia por tu mano, eres incrédulo. Porque no estás creyendo lo que Dios dice. Y eso te hace impío. Te convierte en un impío. No serás diferente en la gente allá afuera. No serás diferente. Por eso el título del segundo punto es: tú debes tener fe en la justicia de Dios. ¿Y sabe por qué la justicia de Dios es buena? Como dije hace un rato, porque Dios ve todos los ángulos de la maldad que te hicieron. Eso no lo puedes saber tú ni yo. Pero Dios ve todos los ángulos. Dios ve de cuándo inició la maniobra. Dios ve la maquinación del corazón. Dios ve la trama perversa que la persona realizó para hacerte el daño, cosa que ni tú ni yo vamos a saber. Pero Dios lo ve todo. Dios ve desde cuándo nació en el corazón de la persona hacerte daño. Dios lo ve todo. Y Dios ve la secuela de la trama de maldad que hay en el corazón del que te hizo mal. Por eso cuando Él viene con su justicia, la justicia de Dios es completa. Es completa porque Él vio todo lo que pasó, que ni tú nunca te vas a enterar. Tú crees que el que te hizo mal fue de un día para otro y muchas veces no es así. Cuando alguien te va a hacer daño de verdad, es algo tramado de tiempo. Nadie te hace daño de un día para otro. Y eso solamente Dios lo ve y lo sabe. Por eso cuando Dios viene contra la persona para hacer justicia, mi hermano, viene duro. Porque Él sabe todo lo que la persona hizo. Porque hay gente que se hace mal inconscientemente. Esa es otra cosa.
Hay gente que inconscientemente te hace daño. Ese no es el daño que estamos hablando aquí. Tú puedes perdonar al que inconscientemente te hizo daño o te lastimó. Pero el que lo hizo consciente de lo que estaba haciendo, ese es la justicia de la que Dios habla aquí. Y mi hermano, yo prefiero hacer caso a lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la justicia, que querer hacerlo yo para satisfacer mi venganza carnal. No, mi hermano. Eso me convierte en un pagano. Y yo prefiero la justicia de Dios que la justicia mía. Sí, tal vez no sea al día siguiente. Tal vez tú veas a la persona que te hizo daño caminando por ahí meses y hasta se rían de ti, creyendo que no le va a pasar nada porque ya pasó mucho tiempo y no le pasó nada. Y eso va a quedar así. No, mi hermano, no va a quedar así para Dios. Para Dios, créeme, no va a quedar así. Dios vendrá. No vendrá cuando tú quieres, pero vendrá. Porque a sus hijos, dice Él, yo pagaré, la venganza es mía, dice Dios. Y yo prefiero esa. Porque a lo mejor yo me quedé corto con la mía. A lo mejor yo me quedé corto. Le doy un batazo y ya. Va, se cura al hospital y ya. Y que me vengué. No, la de Dios es buena. La venganza de Dios es buena. ¿Cuántos lo creen conmigo? Dale un fuerte aplauso al que vive y reina. Aleluya. A su nombre. La pregunta es, ¿tú crees en esa promesa? ¿Tú crees que la venganza es de Dios y que Él pagará? ¿Tú crees en esa promesa? Porque es una promesa. Es una promesa. El asunto es, ¿crees en esa promesa? Y mi hermano, la promesa de Dios no solamente implica en que Él pagará y que de Él será la venganza. Dios dice, tú tienes una parte que hacer en esto. Dios dice, hazle tú el bien. La maldad, la venganza, déjamela a mí. Tú hazle el bien. Y mucha gente no ha recibido la justicia de Dios porque solo quiere que Dios lo parta en 1000 pedazos. Pero no quiere hacerle el bien, que también es parte de la promesa. Para que la promesa se cumpla, tú tienes que hacerle el bien a la persona. Si tú no le haces el bien, la promesa no se puede cumplir. ¿Ve que esto no es fácil? Si tú haces el bien, la promesa de Dios tendrá que venir. Porque tú estás cumpliendo con lo que su palabra dice. Si tú le haces bien a tu enemigo y no le pasa nada y tú te mueres y no le pasó nada, Dios se equivocó. Y Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. ¿A cuándo les gusta la venganza de Dios? Un poquito más explicada ahora. Mi hermano, nadie que haya vivido en esta tierra recibió más injusticia que Jesucristo. Nadie. Lo escupieron, lo abofetearon, le pusieron una corona de espinas, lo latigaron, lo clavaron en una cruz, sin merecerlo. No había hecho nada malo. Fraguaron su juicio, un juicio ilegal para condenarlo. Pero ¿en qué parte de la Biblia Jesús dijo, espera que yo resucite 3 días, espera que yo venga en 3 días para que tú veas, me la vas a pagar? No, Jesús no dijo eso. Jesús no dijo eso. Vaya conmigo, por favor, en sus Biblias, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2.
versículos 22 y 23. ¿Ya llegó ahí? Primera de Pedro capítulo 2 versículos 22 y 23 dice así: el cual no hizo pecado, hablando de Jesús, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldijeron no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. Y me encanta lo que dice, lo que hacía a continuación, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso fue lo que hizo Jesús. Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él no le dijo: esperen, yo regreso en 3 días, espera que yo regreso y verás. Jesús no dijo eso. Jesús oró al Padre para que fuese misericordioso con aquellos que le hicieron daño. Y eso es lo que, si dices que eres cristiano, Dios quiere que tú imites la actitud de su Hijo, de Jesucristo. Que tú seas misericordioso con el que te hace daño. Que tú puedas hacer cosas buenas para aquellos que quieren tu mal. Así que, mi hermano, si dices que eres cristiano, y aquí, mi hermano, y aquí lo cristiano para muchos está en juego aquí. Si tú dices que eres cristiano, debes perdonar, y no solo eso, hacer el bien. Bueno, qué rico. Y Jesús lo dijo, ¿ah? ¿De qué sirve que tú le hagas bien al que te hace bien? ¿Qué beneficio hay ahí? Y no es que hacer bien al que te hace bien sea malo. Jesús lo que está enseñándote es: hey, tiene más valor que tú ames y hagas el bien al que te aborrece. Eso tiene más valor para mí, dice Dios. Y por eso nos enseña en este pasaje que tú y yo debemos procurar el bien al que nos hace daño. Mira lo que dicen los versículos 19 al 21, ahí mismo en Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2, 19 al 21, ¿lo tiene? Dice el 19: porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Es lo que dice Dios aquí. Dios espera que el que te haga mal, tú no tengas un carácter rencoroso y vengativo. Que te acuerdes que eres cristiano y que tú no puedes hacer lo que la gente común y corriente allá afuera hace en cuanto a sus enemigos. ¿Es fácil? ¿Quién dice que es fácil? ¿Quién dice que es fácil? No lo es. Pero yo duermo tranquilo sabiendo que la justicia la hará Dios. Y las justicias de Dios, mi hermano, cuando Él viene en contra nuestra, viene duro. ¿Por qué? Por lo que dije hace un rato. Él conoce cuándo inició en el corazón del que te hizo daño. Y sabe todo lo que hizo, con quién se asoció para hacerte daño. Todo eso Dios lo sabe. Nosotros no podemos saber eso. Dios sí lo sabe. Por eso Él dice: déjame la venganza a mí. Yo pagaré. Tranquilo. Y siempre que pienso en esto, recuerdo a Jeroboam. Pastor, me está hablando en chino. Rey de
rey de 10 tribus de Israel, cuando se dio lo de Roboam, pastor está hablándome en chino, el primer hijo de Salomón, que se rompió el reino en 10 tribus y en 2. Jeroboam fue el rey de las 10 tribus. Y Roboam quedó con 2. Pero Roboam quedó siendo el rey donde estaba Jerusalén, donde todas las tribus tenían que ir a alabar a Dios. Este Jeroboam, que era rey de 10 tribus, para que la gente no fuera a Jerusalén, por temor a que Roboam los convenciera y se unieran a él, inventó y se asoció con algunos de él a hacer 2 becerros de oro. Igual cuando enredaron a Aarón, él mandó a hacer 2 becerros, y fue una pregunta de mercadito aquí. Puso una en Betel y otra en Dan. Y le dijo a la gente: estos son tus dioses, no tienes que ir hasta Jerusalén. Y la gente acudía a los dioses, a los becerros de oro que él mandó a hacer. La gente iba allá a orar por sus hijos enfermos, a pedirle a Dios bendiciones. Iban allá a los becerros esos. ¿Sabe cuántos niños murieron pidiéndole a Dios pidiéndole a un becerro que curara a su hijo o a su hija enferma? ¿Sabe cuántos niños murieron ahí? Y los años pasaron y Jeroboam dijo: hey, me salió bien el truco. Me salió bien. Y así pasa con mucha gente. Te hace daño, el tiempo pasa, no les ocurre nada y tú sientes: Dios se olvidó de mí. Así todavía piensa mucha gente. Pero la Biblia dice que enfermó el hijo de Jeroboam, su único hijo. Enfermó. Y Dios dijo: aquí me las va a pagar. Aquí. Y usted conoce la historia. Disfrazó a la mujer para que fuera a hablar con el profeta de la época. Ya Dios había hablado con el profeta: hey, viene la mujer de Jeroboam disfrazada. Dile esto, cuando llegue dile esto y esto. La mujer llegó allá, larga distancia para encontrarse con el profeta. Estaba ciego, ya no veía el profeta, estaba mal de la vida, ya no veía. Pero ya Dios lo había alertado. Viene la mujer de Jeroboam disfrazada para que no la reconozca, para interceder por su hijo. Cuando llegue, dile esto y esto. Y así fue. Llegó la mujer allá disfrazada. Y el profeta le dijo: entra, mujer de Jeroboam, entra. Y le dijo: así dice el Señor, por cuanto desviaste a mi pueblo de venir a mí, tu hijo, antes que cuando regreses a tu pueblo y pises el pueblo, tu hijo morirá. Y así pasó. Se regresó con todo y su disfraz. Y apenas pisó su pueblo, no llegó a la casa cuando ella sabía que su hijo había muerto. ¿Qué fue eso? La justicia de Dios. ¿Demoró? Sí, demoró. Pero mi hermano, la justicia de Dios no falla. Yo quiero esa. Yo quiero la justicia de Dios. Porque mi hermano, cuando lo hago con mis fuerzas, cuando lo hago yo mismo, estoy siendo pagano. Estoy siendo incrédulo. Le estoy diciendo a Dios: no creo lo que tu palabra dice. Mejor lo hago yo porque yo no creo en lo que tú dices ahí. Eso es lo que está diciéndole a Dios cuando haces eso. Cuando te tomas la justicia por tu mano. ¿Y sabes cuántos cristianos hacen eso? Que te toman la justicia por su mano. Que todavía quieren en el ojo por ojo y diente por diente. Cuando haces eso, le estás diciendo a Dios: no creo lo que tu palabra. Y eso de que tú vas a vengarte, yo no creo eso. Mejor lo hago yo. ¿Y eso en qué te convierte? En un pagano, en un incrédulo, en un impío. Te convierte eso. Porque incrédulo es el que no cree en la palabra de Dios.
Por eso, amado, Dios nos dice tranquilo, déjame a mí la venganza, déjamela a mí. Y el buen cristiano, como tú y como yo, deben decirle a Dios, dale, hazlo tú. Dale un aplauso a que vive y reina. Aleluya. Aleluya. Así que, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Mi hermano, porque de la justicia se encargará Dios. Dios pagará. Y dice al final, no seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. Nosotros debemos vencer el mal haciendo el bien. No es la costumbre del ser humano allá afuera, pero es la tendencia que Dios nos obliga, porque no es una opción. Dios nos obliga a hacerlo. Así que, mi hermano, no te vayas solamente con eso de que Dios va a ser el que haga la venganza y que Dios pagará. También recuerda que Él dice que tú tienes que hacer el bien. Tienes que hacer el bien. Eso es parte de la promesa. No te comas esa parte. Hazle el bien. ¿Ve que nadie dice amén? Nadie dice amén ahí. Pastor, su abuela, si yo le puedo hacer un daño, yo se lo voy a hacer. Perdóneme. No, mi hermano, Dios no quiere que tú hagas eso. Dios no espera que tú hagas eso. Dios espera que como discípulo de Él, tú hagas lo que Él te ordena hacer. Mi hermano, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Dios hará lo que tenga que hacer con el que te hizo daño injustamente. Pero mi hermano, cuando ocurra eso, porque algunos dirán, bueno, pastor, ok, si es un impío, pero si el que me hace daño es un cristiano. Si el que me hizo daño también es cristiano como yo. Ah, que los hay bastante, ¿eh? Hay cristianos que dañan cristianos. La sangre de Cristo. Pero cuando eso pasa también, déjame decirte algo. ¿Cuántas veces, una simple pregunta, cuántas veces fuiste a Dios a pedirle perdón por un pecado que cometiste varias veces? ¿Cuántas veces? Y que Dios te perdonó en todas. ¿Cuántas veces fuiste donde Dios a decirle, Padre, perdóname, lo hice de nuevo, perdóname? Y Dios vuelve y te perdona. Cuando es así, mi hermano, debemos recordar a Cristo. Pedro lo negó 3 veces. Todos conocemos la historia. Y cuando Jesús vino a él, no solo lo restauró, no solo lo levantó, no solo lo perdonó, sino que mi hermano Pedro llegó a ser el gran Pedro después de eso. El que sanaba a gente con su sombra. Pero Jesús lo perdonó. Le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas? 3 veces. Las mismas 3 que lo negó. Así que si un hermano de la iglesia peca contra ti, porque también está en Mateo 18, si un hermano peca contra ti, ve con un testigo, si no hace caso, ve con varios, si no, preséntalo a la iglesia y tenlo por impío, dice la Biblia. Mateo 18. Dios también nos dejó principios para atender cuando son problemas entre cristianos. Pero mi hermano,
Dios nos enseña a tener un corazón perdonador, porque Jesús fue perdonador. Efesios 4, vamos terminando. Efesios capítulo 4. ...31 y 32. Efesios 4, 31 y 32. Esa es la recomendación que Pablo te da a ti y me da a mí cuando hay diferencia entre hermanos de la iglesia, entre cristianos. ¿Lo tiene? Efesios 4, 31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y dice el 32: antes, sed benignos unos con otros. Mi hermano, recuerda que Pablo está recomendando cuando hay problemas entre cristianos, no con cristianos y mundanos. Esto es entre cristianos. Dice el 32: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mi hermano, ¿cuántas veces cometiste errores y viniste a Dios a decirle: Padre, perdóname una vez más que hice mal? ¿Cuántas veces? ¿Tienes memoria de las veces que hiciste algo mal, que volviste a hacer algo mal y viniste a Dios a pedirle perdón y Dios tuvo misericordia de ti? Así que cuando un hermano, una hermana peca contra ti, mi hermano, y eso pasa, la Biblia me enseña que yo debo quitar de mi corazón. Y mi hermano, a veces no es fácil, pero la Biblia me enseña y yo debo obedecerla, que yo debo quitar de mi corazón toda ira, todo enojo, toda maledicencia. ¿Fácil es? No. Pues ¿quién dice que es fácil? ¿Quién dice que es fácil? Y cuando te han hecho daño, no es fácil. ¿Cómo sabemos que una persona está amargada? Me quedan 15 minutos. ¿Cómo sabemos que una persona está amargada? ¿Quién sabe cómo? ¿Quién sabe? ¿Quién quiere saber cómo una persona está amargada? Nos damos cuenta rapidito. Lo primero que tenemos que hacer es examinarte. Examínate objetivamente y te darás cuenta si estás amargada o amargado. Síntomas de una persona amargada. Y los anoté porque yo no quería que se me fuera. Lo anoté porque me venía la cosa y yo iba anotando. Y nada más anoté 6. 6. Podía anotar más, créeme. Podía anotar más. Yo anoté 6. ¿Quién quiere saber? ¿Le gusta la cosa? ¿Le gusta la cosa? Una persona amargada, número 1, se caracteriza por el chisme y la murmuración. Mi hermano, el herido quiere hablar. Quiere que todo el mundo sepa lo que pasó a su manera. Cuenta a su manera todo lo que pasó. Es chismoso, es chismosa. 2, queja. Es una persona que se queja de todo. Cuando tú estás amargada, nada es bueno. Solo cuando tú lo haces, es bueno. Cuando los demás lo hacen, no es bueno. Te quejas de todo. Eso es señal de que eres una persona amargada. 3, sospechas de todo el mundo. Sospechas de todo el mundo, sobre todo con la persona con que estás resentida, tú dudas hasta el modo de caminar. Número 4, te autocompadeces. En panameño te haces la víctima.
Todo es en contra tuya, nadie te entiende. Todo es contra mí. Señal de que estás amargada o amargado. Número 5, falta de gozo. Mi hermano, ni joyada en su mejor versión te hace decir gloria a Dios y aleluya. Pierdes el gozo. Estás apurado. Cuando se termina eso, para irme para mi casa. Y mi hermano, haces perder el gozo también a los que están cerca de ti. Porque lo malo se pega. Y número 6, el más peligroso, deseo de venganza. Hermano, la persona amargada quiere vengarse. Cree en el ojo por ojo y el diente por diente. Y hará todo lo necesario para hacerte daño y vengarse. Para sentirse bien. Pero mi hermano, en el Centro Cristiano Embajadores de Quito, me niego a creer que hayan personas amargadas. Dígame amén aunque sea. La sangre de Cristo. Yo me niego a creer que hay personas que quieren hacerle mal a un hermano en Cristo. Mi hermano, la Biblia es clara y Dios sabe que sus hijos tendrán problemas entre ellos. En Mateo 18 dice, si un hermano peca contra ti, dando a entender que habrá problema entre hermanos. Habrá problema entre hermanos. Pero de la misma manera Dios nos exige en Efesios 4, 31 y 32 que quitemos de nuestro corazón esas cosas. Y que seamos misericordiosos, nos perdonemos, nos amemos unos a otros, porque somos hermanos en Cristo. Si Dios te pide que tú le hagas bien al impío que está allá afuera, que te hizo daño, ¿cuánto más al que es cristiano contigo? Dios te pide que tú limes esas asperezas y se lleven bien. Somos hermanos en Cristo. El fin nuestro es el fin común. Queremos llegar al cielo. Y aunque Dios tiene claro que habrá diferencias entre hermanos, Dios espera que entre hermanos también se amen, se perdonen y sigan adelante en el camino del Señor. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Con eso dice el texto base, que siempre que esté de tu parte, llévate bien con todas las personas. No siempre se puede llevar bien con todo el mundo. Cristiano, ojo. No todo el tiempo es fácil llevarse bien con algunos hermanos. Porque hay hermanos conflictivos. Pero igual debemos amarlos. Eso. Igual tú tienes que amar a tu hermano. Tiene un carácter difícil, un poquito duro, pero tienes que amarlo. Y está en el camino correcto, porque aquí se ablanda o se ablanda. Aleluya. Aquí cambia el carácter o Dios lo cambia o la cambia, ¿sí o no? Esa es la idea. De que cuando tú vengas aquí, tu carácter sea dócil, como le agrada a Dios. Porque hay gente con carácter fuerte, lo sabemos. Pero nada que Dios no pueda cambiar. Nada que la palabra de Dios no pueda traducir, cambiar. Pero si tú no estás en Cristo, esa es la parte que quiero terminar aquí. Dios nos ha dejado claro que Él pagará, que Él nos dará a todos los que estamos aquí y los que no. Dios nos dará el pago por lo que hemos hecho. Y aquellos que rechazaron a Jesús toda su vida, también vendrá el pago para ellos. La pregunta es,
¿Cómo estás tú en cuanto a eso? ¿Cómo estás? ¿Dices que eres cristiano? ¿Eres cristiano? Porque, mi hermano, el pago que va a recibir el impío, también lo va a recibir el que dice ser cristiano sin serlo realmente. ¿Sabe cuánta gente va a quedar ahí? Que dicen que son cristianos, pero realmente no lo son. Cuando Dios dice yo pagaré, también entran cristianos allí. Cristianos que dicen que lo son, pero en su vida personal no lo son. No lo son realmente. Esos también recibirán el castigo eterno. Mi hermano, y nadie quiere la ira de Dios, mi hermano. Nadie quiere la ira, créeme, nadie quiere la ira de Dios. Todos queremos ir al cielo. Así que yo te pregunto, ¿de verdad te vas a arriesgar a que tu alma sufra esa ira de Dios cuando llegue el momento? Mi hermano, no, después de la muerte ya no habrá posibilidad de que tú te arrepientas. Ya no habrá. Un minuto, un segundo después que mueras, si no viniste a Cristo en corazón, en fe, de verdad, como dice la Biblia, también te alcanzará lo que dice aquí. También, mi hermano, nadie va al cielo en combo. Créeme. Eso no es que porque mi mamá y mi papá van al cielo, yo debo ir también. Eso no funciona así. Mi hermano, esto es individual. Si tú no viniste a Cristo, no le dijiste me arrepiento de mis pecados, toma control de mi vida, tú entras en lo que dice ahí. Romanos 12. Porque, mi hermano, él dice, yo pagaré, la venganza es mía. Y toda tu vida rechazando a Jesús, llegará un tiempo en que Dios dirá, me toca a mí ahora. Mi hermano, no habrá tiempo para arrepentimiento. El momento para aceptar a Cristo es ahora. No en 80 años. No cuando tú crees que debes hacerlo. Mira, venir a Cristo es algo de vida o muerte y hay que hacerlo ya. Porque no sabemos mañana. Nadie tiene el día asegurado. Nadie lo tiene. Así que yo voy a cerrar la transmisión. En este momento voy a cerrar la transmisión. Porque yo quiero hacer un llamado. Tal vez tú dirás, hey, este es el momento para venir a Cristo. Este es el momento en que yo debo aceptar a Cristo. Este es el momento. Tal vez tengas rencores con alguien y todavía en tu corazón tienes ese instinto de vengarte de lo que alguien te hizo en algún momento. Y todavía tienes en tu corazón ese deseo de vengarte. Este llamado también es para ti. Porque, mi hermano, tú y yo no podemos tener rencores en el corazón. Tú y yo debemos amar a nuestros enemigos. Así dice la Biblia. Hacerles el bien. Porque amarlo es una cosa, es un sentimiento interno. Pero hacerles el bien es algo externo. Acciones en beneficio de esa persona que te hizo daño. Eso dice la Biblia. Y tal vez en este momento pueda haber gente aquí con ese espíritu del ojo por ojo y el diente por diente. Tal vez todavía estás esperando la oportunidad para vengarte de lo que te hicieron. Si estás en esa condición, tú deberías venir aquí enfrente también. Si no has aceptado a Cristo y su venganza también vendrá contra ti, porque si no estás con Cristo,
estás con el otro lado. El que no está conmigo desparrama, dice Jesús. Pero tal vez en tu corazón haya resentimiento contra alguien y te quieres vengar todavía. Todavía estás esperando ese momento para vengarte. Si es así, deberías venir aquí. Así que yo voy a cerrar la transmisión para que no te dé pena. Cierra la transmisión.